Las tinieblas de los que rehúsan andar en la luz, teniendo la luz, serán proporcionales a la luz y los privilegios que se les dieron. A más luz, mayor van a ser las tinieblas. Nunca pensemos que más adelante podremos arrepentirnos. ¿Cuándo el ser humano piensa así? Cuando está haciendo un pecado que le agrada y no quiere soltarlo. Cuando está en una relación pecaminosa. Cuando está haciendo algo que no quiere soltar y sabe que está mal, pero dice, más adelante me voy a arrepentir. Estamos transitando ¿en qué? En la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque cada vez va a ser más fácil y vamos a ir cayendo y degradándonos más hasta el punto de que ya no nos va a importar nada. ¿Y por qué no nos importa nada? Porque Cristo, aunque nos grite, ya no escuchamos, porque cerramos su oído a Él y abrimos el oído al otro líder que es Satanás. Ahora voy a leer una cita que nunca fue traducida, que es impresionante, que está en Review and Herald, enero 18, 1898. Elena White dice lo siguiente: Cristo continuó su trabajo con los necesitados y sufrientes. Estos le juzgaron por su trabajo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Cuando este hombre fue curado, la gente estaba asombrada y expresaron su convicción cuando dijeron, ¿será este aquel hijo de David? Queriendo decir, ¿no es este el Mesías? Las maravillosas obras que habían atestiguado eran pruebas convincentes que el que las realizaba tenía el poder de Dios. Y no se les había pasado por su mente atribuírselas a otro poder. De ahí la pregunta, ¿será este aquel hijo de David? El pueblo empezó a creer en él. Ni se les ocurrió al pueblo decir, este viene con poder de Satanás. ¿Qué pensó el pueblo en primera instancia? Es de Dios, este es el Mesías. ¿Pero quién vino? ¿Quién vino? Los pastores, las víboras, los que tienen veneno, los que engañan al pueblo. Miren lo que dice Elena. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron irrespetuosamente, este no echa a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Estas palabras fueron inspiradas por Satanás. La enemistad y el prejuicio de la autoridad se convirtió en una furia de locura, y sacerdotes y jefes, fariseos y saduceos se unieron en su odio. De la tesorería de sus duros y obstinados corazones vinieron las palabras, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos no podían ignorar las maravillosas obras de Cristo o atribuirlas a causas naturales. Por eso dijeron, estas son las obras del diablo. En su incredulidad, hablaron del Hijo de Dios como un ser humano. Punto. Ahí claramente nos damos cuenta, por lo que escribe Elena, que ese Hijo de Dios no era un ser humano. ¿Qué era qué? Era Dios. Porque dice, hablaron de esa persona, del Hijo de Dios, como si fuera ¿qué? Un ser humano. Y no era un ser humano. Las obras de curación realizadas delante de ellos, obras que ningún hombre había hecho alguna vez o podría hacer, eran una manifestación del poder de Dios. Pero acusaron a Cristo de estar aliado al infierno. Su talento para hablar fue usado para insultar al Redentor del mundo. Y el ángel anotador escribió sus palabras en los cielos, en los libros del cielo. Atribuyeron a agencias satánicas el santo poder de Dios, manifestado en las obras de Cristo. De esa forma los fariseos pecaron contra el Espíritu Santo. Obstinados, malintencionados, con el corazón de hierro, decidieron cerrar sus ojos a todas las evidencias. Y así cometieron el pecado imperdonable. ¿Cerraron los ojos ante qué? Ante las evidencias. ¿Y de esa forma cometieron qué? El pecado imperdonable. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, Cristo dijo. Pero ahora no tienen excusa por el pecado. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Las obras misericordiosas de Cristo contrastaban demasiado con su orgullo, egoísmo y malas acciones. No podían soportar la idea de ser bondadosos, tiernos y compasivos y actuar como Él, aún con aquellos que despreciaban. Y todo lo que estoy leyendo ahora, aplíquenlo a los pastores de hoy, a todos de todas las organizaciones religiosas.
nadie de ellos quiere ser como Cristo. Nadie quiere ni siquiera imaginarse actuar como Cristo. Sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. En las obras de Cristo, a los fariseos se les fue dada suficiente evidencia de su misión, pero ellos rechazaron esta evidencia. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por sus palabras, los fariseos y saduceos ejercían una influencia mortal en la gente, que los consideraba como sabios y buenos. Eran maestros falsos, envenenando los principios religiosos de las personas por su engaño y enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Especialmente los fariseos estaban movidos por un poder de abajo y se esforzaron seriamente para exaltar sus preceptos fabricados, sus tradiciones y sus mandamientos hechos por hombres por encima de la ley de Dios. Y esto ocurre exactamente ahora, porque los mandamientos fabricados, que se llaman 28 doctrinas, son mandamientos fabricados por el hombre, dirigidos por su padre Satanás. Yes. La misma historia se repite, pero a la misma letra, exacta. En cuanto a ustedes, dijo Cristo, sus palabras revelan la malignidad de sus corazones. El hombre bueno del buen corazón, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Sus palabras son un reflejo de su carácter, y será un testigo contra ustedes. Aquí vemos la importancia del cuidado en el empleo del habla. Este talento es un gran poder para el bien cuando es usado con la verdad, pero es un gran poder para el mal cuando las palabras dichas son venenosas. Si abusan de este talento, del corazón salen malas cosas. Las palabras son sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Review and Herald, julio 27, 1897. Otra cita que nunca fue traducida al español. Una cita muy impresionante. Lo que están escuchando ustedes nunca fue traducido al español y realmente tiene un mensaje impresionante. Al rechazar la luz que brillaba sobre ellos, negándose a examinar la evidencia para ver si los mensajes eran del cielo, los fariseos pecaron contra el Espíritu Santo. En esa sola cita hay una verdad solemne. Cuando alguien se niega a examinar la evidencia para ver si los mensajes son del cielo o no, se peca contra el Espíritu Santo. No piensen que están en una zona segura si van a la iglesia y no quieren escuchar nada porque el pastor dice esto de Satanás. Cada uno tiene que investigar si es del cielo o es de Satanás, aún lo que dice el pastor o lo que encuentren por todos lados. ¿Qué dijo Pablo? Probadlo todo y retener lo bueno, pero hay que probarlo. ¿Cómo saben ustedes que es del cielo o de Satanás solamente porque lo dice el pastor?
al rechazar la luz que brillaba sobre ellos, negándose a examinar la evidencia para ver si los mensajes eran del cielo, los fariseos y todos los que sean como ellos, pecaron contra el Espíritu Santo. Cristo, el Redentor del mundo, estaba en el mundo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La voz de su Espíritu vino a ellos diciendo. ¿La voz de quién? La voz de su Espíritu vino a ellos diciendo: este es el Hijo de Dios, crean en Él. Pero dando vuelta a sus caras de la luz, rechazaron escuchar, eligiendo en cambio cultivar su incredulidad. Así la luz, que de haber sido recibida, habría sido sabor de vida para vida, rechazándola, se convirtió en sabor de muerte para muerte, muerte espiritual. Los fariseos se autoengañaron. Rechazaron la enseñanza de Cristo porque Él expuso la maldad de sus corazones y reprobó sus pecados. No vinieron a la luz temiendo que sus hechos fueran reprobados. Eligieron la oscuridad en vez de la luz. Y esta es la condenación, dijo Cristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y en la destrucción de Jerusalén, los fariseos cosecharon su siembra. Los judíos prosiguieron en su curso de rechazar a Cristo hasta que en su autoengaño pensaron que crucificándolo hacían un servicio a Dios. Y este es un proceso que va a ocurrir hoy en día. Hoy en día los fariseos modernos, que son los pastores, están crucificando a Cristo y están engañando a su pueblo. Pero no es todo. Esta lucha se va a tornar cada vez peor. Esta lucha se va a tornar en una guerra que va a terminar exactamente como terminó en los tiempos de Cristo. Dice, los judíos prosiguieron en su curso de rechazar a Cristo hasta que en su autoengaño pensaron que crucificándolo hacían un servicio a Dios. Así será con todos los que rechacen los ruegos del Espíritu de Dios e insistan en hacer lo que saben que está mal. El Espíritu, una vez resistido, será menos dificultoso resistirlo la segunda vez. Si mantenemos la independencia del corazón natural y rechazamos la corrección de Dios de la misma forma como hicieron los judíos, obstinadamente realizaremos nuestros propios propósitos e ideas ante las más claras evidencias. Y estaremos en el peligro del mismo gran engaño que vino a ellos. En nuestro ciego encaprichamiento podemos ir muy lejos como ellos lo hicieron y aún estar orgullosos de que hacemos el trabajo para Dios. Aquellos que continúan en este curso cosecharán lo que sembraron. Se les ofreció un refugio, pero lo rechazaron. Las plagas de Dios caerán y no los advertirán. ¿Cómo van a terminar todos ellos? Las plagas de Dios caerán. Las plagas de Dios caerán. ¿Han caído las plagas de Dios? Están por caer las plagas de Dios porque estamos en el último momento de la historia. Y la historia se vuelve a repetir. Minneapolis, 1888. Que acá voy a leer una cita que nunca fue traducida, que está en los libros de Elena White, que se llaman 1888, que son estos libros que ven acá de tapa roja. Son 4 tomos que está todo lo que ella escribió en esos años. Y miren lo que ocurrió.